huerto del Edén, llamando a Adán, preguntando: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo: tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Ahora, la voz de Dios para sus hijos siempre ha estado en esta tierra para ayudar a todos los hijos de Dios. En el huerto del Edén, la voz de Dios estaba allí para ayudar a la raza humana que había caído. En el tiempo de Noé, la voz de Dios estaba allí para ayudar a todos los elegidos de Dios de aquel tiempo, que entrarían al arca y se salvarían del juicio que estaba establecido para el fin de aquella generación. Y la voz de Dios en los días de Noé era el mensaje de Noé, que estaba siendo proclamado, revelando, mostrando el misterio de lo que Dios estaba llevando a cabo para aquel tiempo, y mostrándole el juicio que vendría sobre la raza humana, pero también mostrándole la forma de escapar del juicio que vendría. Y muchas personas no comprendieron que la voz de Dios era el mensaje de Noé. Pensaron que la voz de Dios era lo que en sus iglesias, en sus religiones, se escuchaba desde el púlpito siendo predicado. Pero más bien, lo que escuchaban en las iglesias de aquel tiempo era un mensaje, una predicación del ministro de esa iglesia, de esa congregación. Pero la voz de Dios para aquel tiempo salía de los labios de Noé, porque Noé era el profeta de Dios para aquel tiempo. Y Dios dice en su palabra: he aquí profeta de entre vuestros hermanos, como tú, le dijo a Moisés, yo les levantaré. Y cualquiera que no escuchare ese profeta, yo le pediré cuenta, porque yo pondré mi palabra en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. ¿Dónde podemos encontrar la palabra de Dios para el tiempo en que Dios habla? En la boca de un hombre, pero no de cualquier hombre, sino en la boca del mensajero de Dios para el tiempo en que Dios está hablándole a la raza humana. Siempre le habla a través de un ser humano, de un profeta. Dice el profeta Amós: he aquí, hablando Dios a través del profeta Amós, dice: he aquí yo envío hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Ahora, la humanidad, en todas las religiones y sectas religiosas en donde se encuentran, y fuera también de las sectas religiosas y religiones, tienen hambre de oír la palabra de Dios. Por eso es que la gente va a las diferentes religiones y sectas religiosas, diferentes iglesias, diferentes congregaciones, porque quieren oír la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros, en nuestro tiempo, escudriñemos las escrituras para saber dónde podemos encontrar la voz de Dios, la palabra de Dios para el fin de esta generación. En los días de Jesús, la voz de Dios era el mensaje de Jesús.
estaba en la boca de Jesús. Pero la gente no lo comprendían así. Pensaban que la voz de Dios era el sumo pontífice. Pensaban que los ministros de aquel tiempo eran los que hablaban la palabra de Dios. Pero solamente ellos hablaban su mensaje y repetían la escritura. Pero el mensaje, la palabra de Dios para ese tiempo estaba en la boca del Señor Jesucristo. Y Jesús en una ocasión le dice a aquellos líderes religiosos: mi palabra no cabe en vosotros. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos no de la palabra de Dios para aquel tiempo, sino de las interpretaciones que ellos tenían con relación a la escritura dada a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y ellos lo que tenían era mucha religión y sectas religiosas. Pero la palabra de Dios para aquel tiempo, que le revelaba al público el programa que Dios estaba llevando a cabo en aquellos días, ese mensaje no lo tenía el sumo pontífice, no lo tenían los fariseos y saduceos, los doctores de la ley, no lo tenían las religiones de aquel tiempo y sectas religiosas, lo tenía el Señor Jesucristo, que estaba dando a conocer el misterio más grande de Dios para aquel tiempo, la venida del Hijo del Hombre en aquellos días. Ese era el misterio más grande para esos días. Por eso el apóstol San Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, en Jesús de Nazaret. Ese era el misterio grande del reino de los cielos para aquel tiempo. ¿Y quién era el que hablaba de ese misterio? ¿Quién era el que estaba dando a conocer ese misterio tan grande en los días en que se estaba cumpliendo? Luego de la partida de Juan el Bautista, que le preparó, le precursó el camino a Jesús. Luego Jesús era el único hombre sobre la tierra que tenía el conocimiento pleno del programa que Dios estaba llevando a cabo en esos días. El programa de la primera venida del Hijo del Hombre para llevar a cabo el programa de redención por su sangre preciosa, muriendo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entonces llevar a cabo esa obra de sumo sacerdote en el cielo, según el orden de Melquisedec, haciendo intercesión por cada uno de los escogidos, desde el primero hasta el último de los escogidos que pisaría esta tierra, los cuales en el fin del siglo, en el fin de esta generación, recibirán de parte de Dios el mensaje más grande que ha sido anunciado en la Escritura. El mensaje que dará a conocer la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre, con poder y gloria, con sus ángeles, llamando y recogiendo a todos los escogidos con gran voz de trompeta y mostrando la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ese es el mensaje, la voz de Dios para este tiempo, que estará clamando y llamando a todos los escogidos para darle a conocer estos grandes misterios del reino de los cielos para el fin de esta generación. Y ese será la voz de Dios. Esa será la voz de Dios para el fin de esta generación. Con la voz de Dios para el fin de esta generación conoceremos todos estos misterios. Pero sin escuchar la voz de Dios para el fin de esta generación, no entenderemos nada con relación
a la realización de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, de la segunda venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciente en el occidente, en la tierra de América, para iluminar nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón con la revelación divina, con la voz de Dios para el fin de esta generación. Sin la voz de Dios para el fin de esta generación, no podremos ver la segunda venida del Señor. No podemos verle en su venida con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a los escogidos. Por lo tanto, no podremos responder al llamado de Dios, al llamado de gran voz de trompeta, si no estamos escuchando la voz de Dios para el fin de esta generación. Y la pregunta de todos es, ¿y la voz de Dios para el fin de esta generación, dónde la podemos escuchar? ¿Quién es la persona que estará hablando la palabra de Dios para esta generación? ¿Cuál será el hombre que tendrá la voz de Dios para los escogidos del fin de esta generación? Que lo diga el Señor Jesucristo. Él dijo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. La gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje final, la voz final de Dios para el fin de esta generación, dice el Señor Jesucristo, que la tendrá el ministerio de sus ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles del Señor Jesucristo que con gran voz de trompeta son enviados para llamar y reunir a todos los escogidos al trigo del Señor en la ciega cosecha del trigo del Señor, o sea, de los hijos del reino de Dios? El ministerio de los ángeles del Señor fue mostrado en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, y aparecieron a cada lado del Señor Jesucristo Moisés y Elías. Porque dice la Escritura, y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Por esto el Señor se transfiguró y su rostro brilló como el sol, mostrando la segunda venida del Hijo del Hombre. Y en sus alas traerá salud. Allí como dos poderosas alas estaban Moisés a un lado y Elías a otro. Esas son las alas del Señor en su venida. Esos son los ángeles de gloria que fueron simbolizados allá en el templo por aquellos dos querubines, donde estaba la presencia de Dios. Por eso en el monte de la transfiguración, mostrando la segunda venida del Hijo del Hombre, allí tuvo que mostrar a sus ángeles representados en el ministerio de Moisés y Elías. Porque Moisés representa a los muertos que han de resucitar y Elías representa a los vivos que van a ser transformados en la venida del Hijo del Hombre como el sol de justicia. En la venida del Hijo del Hombre aparecen los escogidos que estarán vivos en esta tierra para ser transformados, y van a aparecer en la resurrección los muertos en Cristo. Ahora, esos ministerios estarán aquí en la tierra y fueron simbolizados en el libro de Zacarías y en el libro del Apocalipsis capítulo 11 como el ministerio de los dos ungidos, el ministerio de los dos olivos y de los dos candeleros.
Ese ministerio es el ministerio de Moisés y Elías. De Elías por quinta vez sobre la tierra y de Moisés por segunda vez. Porque el ministerio de Elías estuvo en Elías Tisbita manifestado y luego por segunda vez en Eliseo y por tercera vez en Juan el Bautista, por cuarta vez en William Marion Branham y por quinta vez estará de nuevo sobre la tierra conforme a la promesa de Dios. ¿En quién? Y también el ministerio de Moisés, miles de años atrás, estuvo sobre la tierra para ministrarle la palabra, la ley al pueblo hebreo y las ordenanzas divinas. Y Dios dice en Malaquías: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es tiempo de recordarnos de la ley de Moisés y del profeta Moisés, porque ese ministerio estará repitiéndose en el fin de esta generación para llamar juntamente con el ministerio de Elías y con gran voz de trompeta a los escogidos de entre los gentiles primeramente y luego de entre los hebreos. Ese ministerio estará por segunda vez para traer la ley actualizada a los escogidos de entre los gentiles y a los escogidos de entre los hebreos. ¿Y en quién estarán esos ministerios manifestándose para con gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos? Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 22 y verso 16 de Apocalipsis: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El único que tendrá la voz del Señor Jesucristo para el fin de esta generación será el ángel mensajero del Señor Jesucristo, con el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez, llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. En el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el último profeta del Señor Jesucristo que pisará esta tierra para traer la palabra de Dios, porque Dios pondrá su palabra en la boca de este mensajero y él hablará todo lo que el Señor Jesucristo le ordenare para hablar. Él será fiel a lo que el Señor Jesucristo le diga que le hable al pueblo, y él vendrá dando testimonio de estas cosas. Él vendrá dando testimonio de la revelación apocalíptica. Él vendrá dando testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre, de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, de la venida de los ángeles para la cosecha con gran voz de trompeta, en la venida del Señor, llamando y recogiendo a todos los escogidos al trigo del Señor Jesucristo, los hijos del reino, preparándolos para la gran transformación de sus cuerpos, porque se estará viviendo en el tiempo para la transformación de los cuerpos de los escogidos, para entrar a la eternidad de donde han venido todos los hijos de Dios. Por eso es necesario que sepamos dónde estará la voz de Dios para el fin de esta generación, para que así podamos escuchar la dulce voz, la amorosa voz del Señor Jesucristo, hablándonos a través de su ángel mensajero, último profeta, el Benjamín de los profetas, que él enviará en el fin de esta generación para hablarle directamente al corazón de cada hijo de Dios que estará viviendo en esta tierra, y llamarlo y recogerlo en la gran cosecha para luego la transformación de los escogidos que estén vivos en esta tierra. Para eso escucharemos en el fin de esta generación la voz de Dios en el fin de esta generación. No es para otra cosa.
no es para tener una nueva religión o una nueva secta religiosa. No es para escuchar a alguna persona que hable bonito, sino para escuchar la voz de Dios y ser preparados para la transformación de nuestro cuerpo y regresar a la eternidad de donde hemos venido. Por eso, escuchemos la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo para el fin de esta generación. Y usted me dice, pero si eso es lo que yo quería escuchar en el fin de esta generación. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta una próxima ocasión que espero que no sea muy lejana. Dejo con ustedes nuevamente al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche. Dios les bendiga y Dios les guarde.